Jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy en la clase vamos a abordar el tema de centroide. Ya habíamos estado hablando acerca del centro de gravedad, centro de masa. Vamos a ver hoy lo que es el centroide. Veamos estas figuras. Tenemos aquí esta barra, es un prisma rectangular. Supongan que es de un material homogéneo, es rígido. ¿Dónde podemos localizar el centro de gravedad de este? Ya habíamos dicho que el centro de gravedad, rápidamente, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, es donde se considera concentrado el peso de un cuerpo, en este caso este prisma. Si nosotros quisiéramos encontrar su centro de gravedad, pues lo vamos a hallar exactamente a la mitad de su longitud. Es decir, si medimos su longitud, la mitad, supongan que aquí es la mitad, entonces aquí estará. También vamos a medir este otro lado, vamos a encontrar que su longitud está por aquí. Y también en las tres dimensiones vamos a encontrar por ejemplo, en el eje de la longitud de la pieza vamos a encontrar un punto donde se intersectan las tres líneas. En ese punto exacto es el centro de gravedad. Lo mismo para supongo una barra, una varilla rígida, totalmente maciza, es decir, tiene todo el material. Igual su centro de gravedad pues estará a la mitad de la longitud y a la mitad de su diámetro. Entonces cuando nosotros hacemos coincidir la línea del eje de la varilla con la mitad de la longitud, entonces vamos a encontrar que su centro de gravedad pues va a ser este. Ahí. ¿Sí? Pero ahora observen esto, tengo este otro cilindro, igual, su centro de gravedad, si lo quisiéramos localizar, pues va a estar en la línea que está en el centro de la circunferencia y a la mitad de su altura o del largo. Entonces, pues estará aquí en el interior del material, será su centro de gravedad. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de este? Este material también es cilíndrico, parecido a este material rígido, homogéneo, pero observamos que tiene un orificio, es como un tubo, tiene un orificio que recorre todo el largo del tubo. ¿En dónde está su centro de gravedad? Si quisiéramos encontrar lo mismo que en esta varilla, pues su centro de gravedad debería estar a la mitad de su longitud. Y encontrar el centro de su diámetro interno, pero vamos a encontrar que no hay material en ese punto exacto, como en este. Lo mismo para este otro cilindro, este cilindro es diferente a este porque ya tiene un hueco aquí, tiene un barreno, por así llamarlo. Entonces, ¿en dónde estará su centro de gravedad? En el eje, hacia abajo, y a la mitad de la longitud o de la altura de este. ¿Sí? Si las relaciones coincidir estaría por aquí. Pero observamos que no hay material en ese punto. Esos puntos en material como este, el centro de gravedad, o donde debería estar el centro de gravedad, no hay material, le vamos a llamar centroide. Es decir, el centro para un tubo hueco, para un cilindro hueco, el punto donde debería de estar el centro de gravedad de haber material ahí, le vamos a llamar centroide. ¿Sí? Ahora también en figuras planas, como esta por ejemplo, el centroide es donde se considera concentrada el área, puesto que no tiene masa, no tiene gravedad, es una figura plana, el centroide. Le vamos a llamar centroide a donde se considera concentrada toda el área de la figura. De hecho, vamos a calcular el centroide de esta figura en unos momentos. Si nosotros recortamos esta figura en un papel rígido como cascarón, ilustración, etc., y encontramos su centroide,
nosotros lo vamos al encontrar el centroide, y si colocamos una punta abajo de esa figura, al encontrar el centroide, vamos a observar que este se queda en equilibrio, como ahorita el borrador, a pesar de que no es una figura regular. Está compuesto con figuras regulares, pero en su totalidad la figura no es regular como lo sería el borrador. Pero a partir del proceso que vamos a llevar a cabo, encontramos un centroide y vamos, si hiciéramos esa prueba, de hecho se los voy a pedir que lo hagan, vamos a encontrar que la figura se mantiene en equilibrio, y aún así la podemos girar, y esta se va a girar en equilibrio sobre una punta. Vamos a encontrar el centroide de esta figura, y es un procedimiento que tienen que anotar, estudiar, porque viene en el examen próximo, ¿vale? Vamos a encontrar el centroide de esta figura. Voy a ir nombrando los pasos, ustedes tienen que anotarlos para hacerlo más rápido. Primer paso para encontrar el centroide de esta figura, de hecho anoten el enunciado del problema: calcular las coordenadas del centroide de la figura. Anótenlas. Y vamos al primer paso. El primer paso va a ser graficar ejes coordenados en el contorno de la figura. Esta es la figura, uno de sus contornos es este. Este sería el eje de las X, y el otro contorno sería este. Sería el eje Y. Fue el primer paso, dibujar los ejes coordenados. Posteriormente, segundo paso es dividir la figura principal en partes. Por ejemplo, vamos a dividirla aquí. Tenemos un rectángulo, a este lo podemos dividir aquí también. Aquí formamos otro rectángulo, otro más. También es indistinto la forma en la que se pueda dividir. ¿A qué me refiero? A que tal vez podríamos haberlo dividido así y tendríamos más figuras, lo cual es un poco más impráctico, porque son más figuras las que tenemos que en las que tenemos que dividir la figura principal. Vamos a dejarla así, estos rectángulos, y ese mismo paso 2 es dividirla y ponerle nombres a las figuras en las que los dividimos: figura A, B, C, D y E. ¿Sí? Tercer paso del procedimiento: encontrar el centroide de cada una de las subfiguras en las que se dividió. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en este rectángulo, si nosotros trazamos diagonales, vamos a encontrar que el centroide se encuentra aquí para este rectángulo. Para este otro rectángulo este será su centroide. Para este otro, de la misma manera. Para este salió muy chueco, será este. Y para este triángulo vamos a trazar rectas a la mitad, es decir, rectas bisectrices a la mitad de este lado hacia el ángulo opuesto. Lo mismo para este y para este otro. Vamos a observar que todas las bisectrices se unen en un solo punto. Este sería para el triángulo la forma de encontrar el centroide. Ese fue el tercer paso. Vamos al cuarto paso, vayan anotándolo. El cuarto paso es iniciar una tabla. Vamos a ver cómo. Primer columna, figura. ¿Qué vamos a poner? Pues las figuras en las que se dividió: A, B, C, D y E. Vamos a ponerlas: A, B, C, D y E. Siguiente, aquí pongan mucha atención, va a ser las coordenadas en X, es decir, vamos a llamarle a esta columna XY. ¿Qué es esto? Es la distancia horizontal
a la que se encuentra el centroide de cada una de las figuras. Por ejemplo, la distancia que hay de aquí a este punto va a ser XY. Por ejemplo, la distancia para la figura A, la distancia en X, es decir, la longitud horizontal que hay del eje de las Y hasta aquí. ¿Cómo la podemos saber? Tenemos estas acotaciones 1, 1, y vamos a encontrar que esta está a 2 unidades del eje Y, ¿sí? Aquí nos podemos guiar, son 1 más 1, son 2 unidades. Vamos a ponerles aquí. Para la figura B hacemos lo mismo, observamos que este está a la misma distancia del eje Y, son 2 unidades. Entonces esto también lleva 2. Para la figura C es esta distancia del eje Y aquí. ¿Cuánto mide la longitud de este rectángulo? El rectángulo viene desde aquí hasta aquí. Son 3, 4 y 2, 6 y 1, 7. Quiere decir que entonces hay una distancia de, si esta vale 7, este es 3.5 más 1, entonces esta distancia es de 4.5. ¿Sí? Es decir, la distancia del centroide del rectángulo hasta aquí son 3,5 más 1, 4.5. ¿Sale? De este rectángulo, ¿cuál es su longitud? Si viene desde aquí hasta aquí, su longitud es de 3. Aquí tenemos 3, la mitad es 1.5 más esta otra distancia que son 2. Entonces la distancia de aquí a aquí es 5.5. Para la figura E, ¿cuánto mide la longitud de la figura E? Vale 1, 2 y 2, 4 y 1, 5, son 5. La mitad entonces son 2.5 y vemos que hasta el eje Y son 2.5. Y esa sería esta columna, las siguientes coordenadas en Y, es decir, las Y. Pues de la misma forma, pero ahora la distancia va a ser del eje de las X al centroide. Por ejemplo, para la figura A, esta distancia es Y. ¿Cuánto vale esta distancia? Son 2 más 1, 3, más otros 2. Son 5 más 1, 6. Y aquí viene esta situación. Observen esto. Esta es la altura total del triángulo. Siempre en un triángulo isósceles como el de la figura, el centroide de un triángulo isósceles, es decir, este, va a estar a 1/3 de la altura total del triángulo. Entonces aquí tendremos 2/3 de h. Entonces la distancia de aquí es 1/3 de h. ¿Y cuánto vale el tercio? Si la altura total del triángulo es de 3, entonces 1/3 de esa altura de 3 vale 1. Entonces vamos a sumar 1 más 2, perdón, más 1 son 2. Aquí tenemos otros 2, son 4, 5, 6, 7. Repito, sumando de abajo hacia arriba, 2 más 1. Aquí tengo otro. Bueno, aquí, de hecho, aquí serían, de aquí a aquí son 2. Aquí tengo 1. Entonces son 2, 3, 5, 6 y 1 más. Porque el centroide está aquí. Sería 1 más, serían 7. ¿Sale? Luego, para la figura B, tenemos que si este vale 1, entonces es 0.5 más este, que vale 2, 2.5, 3.5, 5.5 hasta aquí. ¿Sí? Repito, vamos a sumarlos de arriba hacia abajo, 2, 3, 5 y 1,5 más 5.5 porque este es de 1. Entonces la mitad, 0.5, serían los 5.5. Muy bien, para la figura C, esta, si la altura de este rectángulo es 2, aquí vamos a tener 1, más 1 son 2, más 2 son 4. De abajo hacia arriba, 2 más 1
3 más la mitad de 2, que es 1 más, 4. Luego para la figura D, la distancia otra vez, la distancia vertical. Esta. Tenemos 2, si este vale 1, la mitad vale 0.5. Entonces la distancia total hasta este punto es de 2.5. Espero que lo están siguiendo. Y finalmente la figura E, la distancia vertical. Si la altura del rectángulo es 2, pues la mitad es 1. Y con eso terminamos esta columna. La siguiente columna va a ser ahí, es decir, el área de cada figura. Vamos a la figura A, es un triángulo. ¿Cómo sacamos el área de un triángulo? ¿Recuerdan? Es base, es la base por la altura dividida entre 2. Vamos a sustituirlo. De base tenemos, esta es la base. ¿Cuánto es? 1, 2 y 2 son 4. ¿Sí? Porque aquí viene esta línea. Entonces, base 4 por A, no, este es 4. Y de altura tenemos 3. ¿Sí? La altura total del triángulo es 3. Y esto dividido entre 2, lo cual nos va a dar 2, 4 por 3, 12 entre 2 a 6. ¿Sale? Vamos a la siguiente figura B, es 1, es lado por lado, 1 por 4, son 2 y 2 son 4, entonces su área sería 4 por 1, es lado por lado, es igual a 4 por 1, esto es igual a 4, lo voy a poner aquí. Después tengo la figura C. Figura C es 2 por, habíamos dicho que eran 3, son 3, 4, 5, 7 en total. Son 3, 4, 6, 7, 8, son 7, que también es lado por lado, es igual a 7 por 2 es igual a 14, sería el área. Y finalmente, bueno, después el D es este, que tenemos que son 3 por 1, que también es lado por lado, que es igual a 3 por 1, esto es igual a 3. Luego, la última son 2 de largo por 3, 4, 5. 2 por 5, que también es lado por lado, es igual a 2 por 5. Su área entonces es 10. ¿Sale? Se ha terminado. Y la siguiente columna, vamos con la siguiente columna. Aquí vamos a multiplicar las áreas de cada figura por su coordenada en X. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar la coordenada X para la figura A es 2 por su área. Es decir, 2 por 6. Para la figura B es 2 por 4. Para la figura C es 4.5 por 14. Para la figura D es 5.5 por 3. Posteriormente tengo 2.5 por 10. Y anotamos los resultados. Vamos a los rápidos. Aquí sería igual a 25. Esto sería igual a 8. Y este es igual a 12. Vamos a calcular los otros. 5.5 por 3. 16.5. Y 4.5 por 14. 63.
Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente columna, pero ahora con multiplicar el área de cada figura por la coordenada en Y de cada figura. Entonces aquí tengo 7 por 6. Tengo acá 5.5 por 4. Luego tengo 4 por 14. Luego tengo 2.5 por 3. Y finalmente tengo 1 por 10. Y anoto el resultado. Bueno, aquí tengo 10, aquí tengo 42, aquí tengo 7.5, aquí tengo 28, 56 y 5.5 por 4, tengo 22. Vamos a borrar estas acotaciones para que no se confundan con las cantidades, ¿sí? Y ya estamos en condiciones de encontrar las coordenadas del centroide de esta figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estas ecuaciones. La coordenada en X del centroide, anoten estas ecuaciones, es la sumatoria de A y por la coordenada en X. ¿A qué se refiere? A esta columna, de lo cual vamos a sacar su sumatoria sobre la sumatoria de las AI. ¿Esta a qué se refiere? A que vamos a sacar la suma de esto. Sumatoria de AI por XY. Vamos a sumar verticalmente. Vamos a 12 más 8 más 63 más 16.5 más 25. Y nos da 124.5. Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente columna. La sumatoria de AI por Y es igual. Y vamos a sacar el resultado. Son 42 más 22 más 56 más 7.5 más 10. Y nos queda 137.5. Y entonces ya vamos a emplear la siguiente ecuación para encontrar la coordenada del centroide en Y. Vamos a usar sumatoria de AI por Y entre la sumatoria de cada una de las áreas. Y vamos a sustituir. Esta sumatoria de AI por XY, pues es esta, 124.5, sobre la sumatoria de las áreas. Me está pidiendo la sumatoria de las áreas, entonces vamos a sumarlas. Son 10, 13, 17, 27, 31, 37. Vamos a hacerlo otra vez. Son 20, 37. Lado por lado. 1, 3. Ok. Sería entre 37. Vamos a verificarlo. Bueno, vamos a continuar. Entonces sustituimos esta ecuación, que es sumatoria de AI por Y, es este valor, 137.5, dividido entre la sumatoria de las áreas, 37. Y esto nos va a dar para este valor nos queda 3.36 y y 3.71. Y ya podemos dar el resultado final. Y vamos a poner aquí las coordenadas del centroide son
3.36, 3.71. Y este es el resultado final. Recordemos, el problema era localizar la ubicación del centroide. Estas son las coordenadas. Si quisiéramos ubicarlo en la figura, tendremos que para x 3.36, es decir, aquí tenemos 2, aquí tendremos 3, aproximadamente en esta línea. La subimos. Y para y 3.71 es 2, 3, aquí tenemos uno más, aproximadamente quedaría aquí en el cruce de estas coordenadas. En este punto es donde tendríamos el centroide. Es decir que, si puedo, ya había comentado, si puedo recortar esto en papel, yo les voy a pedir que lo hagan. Con estas acotaciones, al ponerlo aquí, lo vamos a poder colocar en equilibrio, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio. Este tipo de problemas van a venir en su examen. Estúdienlo con mucha calma, ¿sale? Y nos vemos para la siguiente clase.